Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 40 días después de la resurrección del Señor, celebramos la fiesta de su ascensión a los cielos. No son exactamente 40 días, pero San Lucas más o menos quiere jugar con esa cifra que es muy simbólica, como los 40 años que tardó el pueblo de Dios en el desierto para llegar a la tierra prometida, los 40 días con los que Jesús preparó su predicación en el desierto, los 40 días de la Cuaresma. 40 días después de la resurrección, entonces celebramos que Jesús asciende al cielo. Lucas y también San Marcos, que es el Evangelio que vamos a leer mañana, describe esta escena de una manera muy sucinta. A la vista de ellos fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Benedicto XVI, cuando comenta esto en su libro de Jesús de Nazaret, dice que este gesto tiene un significado doble. Ante todo, subir al cielo revela de modo inequívoco su divinidad. Vuelve al lugar de donde había venido, es decir, a Dios, después de haber cumplido su misión en la tierra. Y no solamente sube como Dios, sino que también su humanidad, que fue asumida y que resucitó entre los muertos, también asciende. Esa humanidad es la nuestra, la tuya y la mía, transfigurada, divinizada, glorificada, hecha eterna. Por tanto, concluye Benedicto XVI, la ascensión de Jesús a los cielos revela lo que dice el Concilio Vaticano II, la grandeza de nuestra vocación, de la vocación de toda persona humana, llamada a la vida eterna en el reino de Dios, que es un reino de amor, de luz y de paz. Cristo, dice San Marcos en el Evangelio de la Misa de mañana, asciende a la derecha del Padre, que significa en el Antiguo Testamento junto al que gobierna, o sea que tiene el mismo poder. También muestra eso, pues que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero que haya un cuerpo como el nuestro, como decía por ahí, unos huesitos como los nuestros, como que glorificados, también muestra la grandeza de nuestra vocación, nuestra llamada al cielo. El pecado original, el desorden en nuestras potencias, la insidia del enemigo, del demonio, pues a veces nos ponen como el cerdito, ¿no? Mirando para abajo, ¿no? Como un perrito mirando para la tierra, para el barro, revolcarse en el barro, como si esa fuera nuestra aspiración. Y uno es tan torpe que a veces pues como que asiente en ese tipo de tentaciones. Pero precisamente el ejemplo de tuyo, Señor, pues nos tira para arriba, nos muestra la sublimidad a lo que estamos llamados, ¿no? La grandeza a la que nos invitas a parecernos a ti, a estar junto a ti. Me voy a prepararos una casa, nos has dicho, ¿no? O una habitación. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Por eso contemplar una carne como la nuestra en el cielo nos invita a que esa es la eternidad. Allá vamos a estar Dios mediante, si somos fieles y hoy sacamos ese propósito, con nuestro cuerpo glorificado, si correspondemos a esa llamada. Es lo más grande que se nos puede pedir, el mejor premio, la máxima satisfacción, el mayor logro y el más duradero, porque los logros de aquí de la tierra aún no empiezan y ya se terminan. Ahora está por ahí de moda algún personaje de videos que se cree un gran futbolista y carga 3 o 4 medallas. Esas medallitas que uno gana y bueno, y que tienen su mérito, ¿no?
pero hay mucha gente que tiene bolsadas de medallitas que llega un momento en que dicen, ¿qué hago con esto? Me estorban todas las medallitas que me gané en el colegio, las medallitas que me gané en la universidad. Pues eso es pasajero, ¿no? Pero la medalla importante, San Pablo lo dice, ¿no? Cómo se pelean los atletas por ganar una medalla en la cancha. La medalla que hay que ganarse es la medalla de la vida eterna, esa que no es efímera, no es pasajera, es para la eternidad. Y de eso nos habla, y ya entramos así como en terreno, de eso nos habla esta fiesta. Pues si ya gozábamos hace 40 días de la resurrección, podemos acordar dónde estábamos celebrando la Pascua. En mi caso, muchos de ustedes pues nos acordamos de esa vigilia pascual allá en La Vega, después de esa semana inolvidable de labor social. Pues ya pasaron 40 días, ¿no? Más de un mes. Pero la Pascua pues fue un momento maravilloso, ¿no? Algunos de ustedes decían, estoy feliz porque Cristo resucita, ¿no? Que también es mostrarnos que en medio del dolor, del sufrimiento, de las contradicciones, hay una respuesta mayor, hay un premio, hay un más allá, una esperanza que nos invita a, a salir adelante, que es también un poco de lo que hablaremos. Pues hoy la ascensión es como coronar toda esa historia, es como uno si fuera como la resurrección es lo último, no, todavía queda la ascensión y como si fuera poco el próximo domingo Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, por eso Pascua es una maravilla, porque es como un despliegue de todo el regalo que Dios nos tiene. San Agustín, por ejemplo, se goza contemplando esa elevación de nuestra naturaleza y lo recitamos en la liturgia de las horas de esta solemnidad. Dice que Cristo, cuando descendió hasta nosotros en la encarnación, no se alejó del cielo, ni tampoco se alejó de nosotros cuando regresó a Él. Bajó del cielo por su misericordia, pero no subió solo, porque nosotros también subimos en Él por la gracia. Él nos abre el camino, nos abre la puerta. Hay un predicador, el señor Canta la Mesa, que habla de eso, es como un barco, ¿no? Él va ahí con la proa, pero nos lleva metidos a todos ahí de colaos, nos ha hecho sus hermanos y el padre no le niega la entrada a sus hijos adoptivos. La unidad de todo el cuerpo pide que éste no sea separado de su cabeza. Claro, ahí está esa teología tan bonita del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, que somos todos. Entonces Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Entonces la cabeza ya entró en el cielo y nosotros estamos llamados a estar allí con ella. Como no sé si alguna vez les ha pasado cuando un niño se enreda no sé, entre unas rejas o en una cama. A mí me pasó algún pariente que quedó eso, un niño curioso que metió la cabeza ahí en la cama y ya después no salía. Pero el dicho es ese, cuando por donde pasa la cabeza pasa el resto del cuerpo. Toca hacer una maniobra un poco parecida a la del canal del parto, que después girar para que los hombros queden. Por donde entra la cabeza pasa el resto del cuerpo. Bueno, excepto en algunos casos en que la barriga ya es otra cosa. Pero en esas edades uno entonces movía los hombros y por ahí salía. Pues Cristo nos abre una puerta inmensa, ¿no? Ya entró la cabeza y por allá podemos entrar todos los demás. Después de la resurrección, la ascensión es entonces en primer lugar una glorificación más de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Su exaltación, entregarle la gloria que ha merecido por su sacrificio, por su inmolación en el Calvario, el premio a su obediencia ejemplar. Por eso es bonito mirarlo, por ejemplo, en el catecismo. Y el compendio de ese catecismo enseña, en una síntesis muy apretada, muchas conclusiones que nos pueden servir para hacer nuestra oración. Entonces, resume así la catequesis de la ascensión. 40 días después de haberse mostrado a los apóstoles, bajo los rasgos de una humanidad ordinaria, en esas apariciones que hemos ido contemplando en los tiempos de Pascua, bajo esos rasgos que velaban su gloria de resucitado, 40 días después, Cristo subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Esa es la fiesta de mañana. Desde entonces, el Señor reina con su humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios. Eso significa a la derecha del Padre. Intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro.
nos llena de esperanza, ¿no? Saber que tenemos semejante intercesor. Nos envía su Espíritu y nos da la esperanza de llegar un día junto a Él al lugar que nos tiene preparado. 4 verbos que nos ayudan a meditar toda la grandeza de esta solemnidad. 40 días. Decíamos ahora que seguramente han pasado muchas cosas en este tiempo. Nosotros ahora con la pandemia, pues más aún, veníamos ilusionados de volver a clase, continuar el semestre con normalidad y bueno, y los ritmos de la enfermedad pues nos encerró de nuevo, ya se nos cerró la universidad, algunos de ustedes dicen que quizás ya tuvo su última clase y no se dio cuenta. Bueno, pues han pasado muchas cosas. Lo mismo le pasó a los apóstoles. Durante 40 días se les había ido apareciendo esporádicamente Jesucristo para acostumbrarlos a otro tipo de presencia, que ya lo importante no era la presencialidad, ¿no?, física, el estar con Él, viéndolo, sino que sabían que espiritualmente estaban con Él a toda hora. Y de pronto, un domingo se le aparecía en el cenáculo, pero sabían que no es que el resto de la semana no estuviera con Él. Él estaba con ellos en todo momento porque ya estaba con Dios, resucitado y glorioso. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, había prometido, pero no al lado, sino dentro. El que permanece en mí, el que come mi carne y mi sangre, habita en mí, yo en él, por ejemplo, había prometido. No a un lado, en mí y yo en él. Durante esa cuarentena, decía el catecismo, Jesús se mostró bajo los rasgos de una humanidad ordinaria que velaba en su gloria de resucitado, que aparece con una figura similar pero no igual, que María Magdalena lo confunde con el hortelano, que come pescado, que come pan, aunque no lo necesitaba. Pero es ese abajarse de Cristo para que pudiéramos verlo, para que pudiéramos contemplarlo como un hombre más, hablar con Él, contarle nuestras cosas. Y así como lo hacían los apóstoles, así lo podemos hacer nosotros. Y este tiempo de Pascua pues, nos ha invitado a tener esa intimidad con Él, a buscarlo en el pan y en la palabra, en la Eucaristía y en la oración. Gracias, Señor, por esa humildad que te llevó a velar tu gloria. Y ayúdanos a nosotros, que somos soberbios y que al contrario siempre queremos exaltar nuestra poquedad. Ayúdanos a imitarte, Señor, a entrar por ese camino de velar la gloria. Pues con la ascensión del Señor se descubre su gloria, recibe la adoración que merece. Es bonito imaginarse cómo habrá sido esa escena, esa ascensión de Jesús. Ayuda a veces mirar, por ejemplo, el punto de Santo Rosario, ese capítulo de San José María, donde contempla esa escena, cómo sube Jesús, pues rodeado de ángeles, cómo habrá sido la música solemne, la entrada gloriosa, celestial, donde está el Padre, el Espíritu Santo, los santos que él acababa de redimir y que ya estaban en el cielo. Pues así lo canta un poema litúrgico, con el cual también nosotros podemos expresar nuestro gozo. Retorna victorioso, la cruz en mano enhiesta como un cetro, como la llave que abre el paraíso, y a su lado retornan los cautivos, vueltos en gozo las lágrimas y el duelo. Jesús entra en el cielo. Vuelve el esposo santo, el hijo más hermoso de la tierra, regresa coronado de su viaje, y la iglesia, la esposa de su sangre, lo acompaña radiante de belleza. Jesús entra en el cielo. Es un poema que propone la lectura, la liturgia de las horas de la solemnidad. En latín también hay otros poemas muy bonitos. Y entonces decíamos que había 4 verbos de los que habla ese punto del compendio que estamos meditando, 4 acciones de Jesús después de su ascensión que nos pueden ayudar. Podemos como contemplar en nuestro diálogo contigo, Señor, esas actuaciones que haces desde el cielo por nosotros. En primer lugar, el Señor reina con su humanidad en la gloria eterna del Hijo de Dios. Al final de este año, por allá en noviembre, celebraremos una vez más la fiesta de Cristo Rey, con la cual culminamos el tiempo ordinario. Pero ahora vemos ese reinado, pues que se mereció por su muerte en la cruz. Ya en el cielo recibe el imperio de toda la creación, recreada a través de su muerte y de su resurrección. Reina con esa humanidad que había pasado por la tierra, pero que a partir de entonces se encuentra en la merecida gloria de Dios. San Pablo, hay la segunda lectura
puede ser, se puede escoger una de dos. Una es la de los Efesios, que dice que el Padre desplegó en Cristo su poder, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo. Y entonces se lo imagina con todas las categorías de ángeles, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido no solo en este mundo, sino en el futuro, y todo lo puso bajo sus pies. Por eso representa a Jesús con un pie sobre la ola del mundo. Y lo dio a la iglesia como cabeza, lo que decíamos, ¿no? La cabeza de este cuerpo místico que somos nosotros. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. San Pablo también está gozoso, ¿no? Disfrutando de esa plenitud de Jesucristo de la cual nosotros participamos. Pero ese reino que vino a regalarnos no es un poderío egoísta. Hubo un tiempo en que algunos teólogos les llamaba un poco la atención, les preocupaba hablar de Cristo Rey, porque se lo imaginaban un poco como esos reyes de la tierra que están tan pasados de moda, incluso algunos pues tan poco edificantes, entonces como poner a Cristo en esa categoría, pero es otra cosa, ¿no? Porque sea que si era triunfalismo de parte de la iglesia hablar de un Cristo Rey. Pero no, hay que ver qué se entiende por reinado en la lógica divina. Y también es una enseñanza para nosotros, cómo reina Cristo. Pues él nos decía, y es una especie de lema, a San José María le gustaba muchísimo, el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida. El Rey de toda la creación ha venido a servir. Ahora en el cielo continúa con esa misión fraternal. Goza ayudándonos. ¿Cómo ejerce su reinado? Sirviendo. Por eso dice el catecismo, intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro. El Papa habla mucho de la importancia de esa oración de intercesión, que pidamos mucho a Dios por los demás. Imagínate, bueno, Jesucristo lo vemos también en la última cena, Señor, no te pido por mí, te ruego por ellos, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal, yo por ellos me santifico, pidiendo por sus discípulos. Pues así intercede ante el Padre por nosotros. Aprovechemos, estamos haciendo nuestra oración y pidámosle, Jesús, tú eres mi hermano, tú eres mi amigo, tú eres mi amor, y yo soy débil, y tú lo sabes mejor que yo. Tú me conoces más de lo que yo me conozco. Conoces mis debilidades, mis traumas, mis miserias. Sabes dónde me talla el zapato. Y en nuestra oración pidámosle, ayúdame Señor a ver a qué se debe esa debilidad. Porque ese ahora que estoy aquí dialogando contigo, viéndote en el sagrario, contemplándote glorioso, intercediendo ante el Padre en favor mío, me siento tan fuerte, me siento tan bien, tan a gusto, disfrutando de ser tu hermano, y luego después te doy la espalda, luego no soy capaz de decirte que sí. ¿A qué se debe eso, Señor? Ayúdame a verlo, ayúdame a descubrir las razones últimas de mis miserias, de mis fallas, de mis pecados. Y sobre todo, Señor, intercede ante el Padre, dame esa gracia que necesito para volar, para ser buen hijo tuyo, para ser santo. Tú quieres que yo sea santo, tú me has dado esa vocación, tú quieres que yo sea un discípulo tuyo en medio de este mundo tan dificultoso, tan comprometido, con tantas dificultades. Ayúdame, Señor, a estar a la altura de mi misión, que no te vuelva la espalda, que no sea un Judas más. Ayúdame a ser como Juan, ayúdame a ser como San José, ayúdame a ser como María. Intercede incesantemente ante el Padre en favor mío, Señor. Pidámosle esa gracia, presentémosles nuestras peticiones, nuestras necesidades, las de los demás. Te pedimos, Señor, por el mundo, por la paz, por los disturbios sociales, por la justicia, por la salud, por la justicia, por el perdón, por la conversión, por la iglesia, por el Papa y sus intenciones. Unas oraciones que deben ser recurrentes y que debemos hacerlas nuestras, ¿no? Por nuestros pastores, por nuestras familias, por las vocaciones. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Intercede, Señor, ante el Padre en favor nuestro. Envíanos esa gracia que necesitamos para superar nuestros defectos, para ser más generosos, mejores trabajadores. Ahora que vienen los exámenes finales, Señor,
Ayúdanos a ser más intensos, más concentrados, más enfocados, a rechazar las distracciones, las tentaciones, a ser buenos hijos tuyos, a ser más serviciales, más apostólicos. No nos dejes caer en la tentación del egoísmo, de la sensualidad, de la pereza, del resentimiento, de la traición a tu amor. Intercede ante el Padre incesantemente en favor nuestro. Esa es la primera de las acciones de Jesús en el cielo, ante el Padre. Pero además de interceder, Jesús, reina, intercede. Además de interceder, Jesús también nos envía su Espíritu. Y por eso ya queda como preparada también la fiesta la próxima semana. El próximo fin de semana meditaremos, Dios mediante, sobre Pentecostés. Estamos, de hecho, algunos tenemos esa devoción, el decenario al Espíritu Santo, que a San José María le gustaba mucho. 10 días antes de Pentecostés, es decir, desde el jueves pasado, que era cuando se celebraba antes la ascensión, empieza esa preparación. Y es bueno estos días meditar sobre los dones, los frutos del Espíritu Santo, su actuación en las almas, la realidad de esa presencia. Y entonces, pues, aprovechemos para preparar esa solemnidad. De pronto no nos habíamos dado cuenta del todo, o lo habíamos intentado y se nos ha ido como desfigurando. Pidámosle al Divino Paráclito que nos encienda en amor, que nos llene de sus frutos, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios, que nos transforme a imagen de Jesús, que nos haga otros Cristos, pero de verdad, uno lo ve como una aspiración casi imposible, pero eso es la santidad. Bueno, pues que pula, porque tenía que pulir mucho, que lime, que limpie, que purifique, que encienda, que nos transforme a imagen de Jesús, que quite de nuestra alma todo lo que nos aparte de Él, como decía San José María en ese azulejo que tenía frente a su cuarto, frente a su cama. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti, que quiera lo que Él quiere, que rechace lo que Él rechaza. Auméntame, Espíritu Santo, las virtudes, la oración, la caridad, la fe. Por último, reina, intercede, envía su Espíritu y nos da la esperanza. Muchas veces hemos mencionado que esa es la virtud de la pandemia, ¿no? La que el Papa habla tanto. Pues nos da la esperanza de llegar un día junto a Él al lugar que nos tiene preparado. Y ese es el punto en el que podemos detenernos un poco más, como lo hace la Iglesia en las oraciones de la misa, en la solemnidad. En la colecta, por ejemplo, pedimos exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria. Y el que es la cabeza de la Iglesia nos ha precedido en la gloria a la que somos llamados como miembros de su cuerpo. Y en el prefacio nos admiramos porque Jesús no se ha ido para desentenderse de este mundo, sino que ha preferido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, que somos miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Esa es la grandeza de nuestra vocación. Y esa es la grandeza de nuestra llamada y de nuestro testimonio, de nuestro anuncio. Cardenal Ratzinger, cuando habla de esperanza, ha habido un tiempo que se hablaba de una esperanza terrena, la famosa teología política de Metz, etc. Esta mañana está dando una clase de esto. Claro, ¿qué pasa? Que hay autores que ponen esa esperanza en la tierra, en un futuro, el mito del progreso, en un futuro reino aquí terrenal, el paraíso marxista, que nunca llega. El cristianismo, en cambio, nos anuncia una esperanza que empieza ya en la tierra, y por eso tiene nuestro compromiso de transformarla, de hacerla más habitable, de reconciliar el mundo con Dios, pero además nos garantiza, y es verdad, porque Él ya está allá, que el camino está preparado y que ese es nuestro destino. Para eso nos hizo, para que le demos gloria aquí en la tierra, para que hagamos todo el bien que podamos, para que lo queramos todo lo que podamos y después disfrutemos de Él por toda la eternidad, con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Esperanza ardiente de llegar un día junto a Él, de seguirlo en su reino, de unirnos como el cuerpo a la cabeza. Esa certeza es la que nos permite mirar el futuro con fe, con alegría, con esperanza, con ilusión,
con optimismo, no basados en nuestras capacidades, sino en la obra de Dios a través de nosotros. Por eso para nosotros la muerte es un cambio de casa, con la coronación de nuestro camino hacia Cristo. Démosle gracias a Dios por esta maravilla, por esta realidad tan estupenda, y pidámosle que seamos conscientes, Señor, de la responsabilidad que conlleva. Somos miembros del cuerpo de Cristo, y los demás miembros dependen de mí. Si nos paráramos a pensar todo lo que significa esto, seguramente nos tomaríamos mucho más en serio, pues nuestra vocación cristiana, nuestra responsabilidad. Cortaríamos mucho más rápido lo que nos aparta del Señor, y sobre todo nos haría falta tiempo para comunicarlo a los otros. Ya de eso hablaremos mañana en la meditación de San Miguel aquí de los numerarios. Pero de eso el Evangelio de la misa de mañana que San Marcos habla de eso, del anuncio misionero, de ir por todo el mundo. Jesucristo antes de subir al cielo les dice, id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos y enseñándoles a guardar cuanto os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces por eso es una fiesta de esperanza, y es como la última idea. En un mundo en que no abunda la esperanza, dice un liturgista, se nos pide que nosotros seamos personas ilusionadas. San José María decía que seamos sembradores de paz y de alegría, que un poquito, puede uno decirlo en términos de Francisco, seamos sembradores de esperanza en estos momentos que tanta falta necesita, que tanta falta hace, que tantas personas lo piden. En medio de un mundo egoísta, que mostremos un amor desinteresado. En un mundo centrado en lo inmediato y lo material, que seamos testigos de los valores que no acaban. Y de eso habla también esa lectura de la carta a los Efesios que mencionaba antes. Que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama. Comprender la esperanza. Ese es uno de esos dones que le podemos pedir al Espíritu Santo, que me dé cuenta qué es lo que Dios me da, qué es lo que Dios me ofrece, a pesar de las dificultades, sobre todo de nuestras propias miserias. San José María, cuando habla de esto, en esa homilía sobre la esperanza, dice que hay enemigos de fuera y hay enemigos de dentro. Afuera puede haber todo el caos social que quieras, puede haber contradicciones, dificultades, persecuciones, pero sobre todo los de dentro, el pecado original, ¿no? Las malas inclinaciones. Y a pesar de esas dificultades, de nuestras miserias, la esperanza nos garantiza que el Señor está con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que esa es la última idea que para este momento es muy importante. San José María dice, si le dejas obrar, servirás como instrumento útil con una eficacia insospechada. Si entenderemos de esa manera el valor que tiene la cruz y que el Señor permita que padezcamos dolores físicos, económicos, morales, que palpemos nuestra miseria, que también nos permite que nos demos cuenta de dónde tenemos que luchar. Mientras peleamos, una pelea que durará hasta la muerte, no excluyes la posibilidad de que se alcen violentos los enemigos de fuera y de dentro. Y por si fuera poco ese lastre, en ocasiones se agolparán en tu mente los errores cometidos, quizá abundantes. Entonces nos invita a que no nos fijemos en eso, a que no le demos importancia a las miserias, a las caídas, a nuestro pasado. Te lo digo en nombre de Dios, no desesperes. Esta es una frase bien fuerte. En nombre de Dios, no desesperes. Cuando eso suceda, que no debe forzosamente suceder ni será lo habitual, convierte esa ocasión en un motivo de unirte más con el Señor. Un poco, esto de hablar con un amigo de la importancia de la reconciliación, reconciliarse con Dios, reconciliarse con lo que uno es, como Él lo ha hecho a uno, con sus virtudes, sus defectos, con lo que ha permitido que le pase a uno, reconciliarse. Convierte esas ocasiones, esos recuerdos, ese palpar, pues los defectos, conviértelos en un motivo de unirte más con el Señor. Esas necesidades de los otros, entonces nos llevan a rezar más. No, que no sea ocasión de entristecernos, de apocarnos, de
en ponernos nerviosos, de estresarnos. No, que sea ocasión de unirnos más con el Señor. Algún psiquiatra inclusive lo explica, cuando ha habido una falla, pues más que quedarse dándole vueltas a qué malo soy, cuánto fallo, por qué fallé, decir, bueno, pido perdón, me levanto y miro para adelante. Sí, esa es la esperanza, ¿no? Tengo un Dios que me espera, que me da su gracia, que me llama a seguir avanzando. Un acto de contrición y arriba los corazones. Un motivo de unirte más con el Señor. En nombre de Dios te lo digo, no desesperes, porque Él, que te escogió como hijo, no te abandonará. Subió al cielo para estar con nosotros. Benedicto XVI concluye el tomo segundo sobre Jesús de Nazaret contemplando esa bendición que les da Cristo a los discípulos mientras asciende a los cielos. Me parece bellísima, es una obra de arte teológica y mística con la que pensaba terminar esta oración. Dice, sus manos, las de Jesús, quedan extendidas sobre este mundo. Las manos de Cristo que bendicen son como un techo que nos protege. En el marcharse, Él viene para elevarnos por encima de nosotros mismos y abrir el mundo a Dios. Por eso los discípulos se pudieron alegrar cuando volvieron de Betania a casa. Por la fe sabemos que Jesús, bendiciendo, tiene sus manos extendidas sobre nosotros. Que nos vayamos con esa idea. Están las manos de Jesús extendidas sobre mí. Esta es la razón permanente de la alegría cristiana, concluye Benedicto XVI. Finalicemos con unas palabras de San José María, con las que termina su homilía sobre esta fiesta, que te recomiendo que leas en Es Cristo que pasa. Dice él, si a pesar de todo la subida de Jesús a los cielos nos deja en el alma un amargo regusto de tristeza, acudamos a su madre como hicieron los apóstoles. Entonces tornaron a Jerusalén y oraban unánimemente con María, la Madre de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.